Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de su podcast que se va haciendo costumbre ya. Aquí estoy comprometido con ustedes para hablar de lo que Dios me dijo que les hablara. El día de hoy quiero hablar acerca de un tema, de algo que se aproxima muy pronto. El Día de Brujas, el Día de Halloween, el Día de Muertos o el 1 de noviembre también, conocido como el Día de Todos los Santos. Bueno, en especial yo quisiera enfocarme un poco más acerca de la celebración del Halloween. Ustedes saben, y yo tengo varios videos en donde he hablado acerca de este tema, pero en esta ocasión yo no quisiera enfocar tanto mis esfuerzos para explicar sobre por qué es mala esta celebración, sobre por qué no deberíamos celebrarla, sino que quisiera que aprendiéramos un poco más de las curiosidades que rodean este tipo de celebraciones. Hay un montón de cosas, de simbolismos, de ideas que rodean la celebración de Halloween que son bastante curiosas y que yo quisiera que juntos pudiéramos aprender un poco acerca de esto. Por ejemplo, con el origen de los fantasmas, sobre por qué se celebra Halloween, la fecha en especial que se celebra, cómo es que las brujas aprovechan este día de brujas. O sea que se viene un podcast bastante tenebroso, bastante intenso, que la verdad, averiguando todo esto y para poder decirles cosas que no solo palabrería que se me ocurra a mí, yo estuve investigando y de verdad hay un montón de cosas que sí, creo que vale la pena que aprendamos, que sepamos de dónde vienen para nosotros con nuestro propio razonamiento, porque uno es consciente, uno sabe sobre si es bueno o no hacer las cosas, porque uno es pensante, va. Entonces, pues nada, vamos a comenzar este podcast. Comenzamos con el origen del Halloween. El Halloween proviene de una palabra compuesta, que es la unión de dos palabras que significa All Hallows Even o All Hallows Eve. Que es lo que significa, ya traduciéndola al español, se utiliza para referirse a la víspera del Día de Todos los Santos, que es una festividad cristiana que se celebra todos los años el 1 de noviembre, conocida como el Día de los Santos en los países latinoamericanos o el Día de Muertos en México, si no estoy mal, día de donde se basa la película de Coco y del cual Disney se aprovechó bastante y aún se aprovecha bastante para adornar sus parques en estas épocas. Si ustedes van a los parques de Disney ahorita, durante todo el mes de octubre, ellos celebran Halloween, pero no solamente celebran Halloween con, ya saben, calabacitas y cosas de brujos y todo, sino que también le dan bastante énfasis o enfoque al Día de Muertos que se celebra en México. Pues ustedes saben que aquí todo es dinero y Disney sabe aprovecharlo bien. Pues todos los días, el 1 de noviembre, se celebra el Día de Todos los Santos, de donde proviene esa palabra, All Hallows Eve, que es la víspera, o sea, el día anterior al Día de Todos los Santos. Pero originalmente, el 31 de octubre o el día anterior, la celebración ya se hacía antiguamente en Europa. Y tiene sus orígenes en una celebración que realizaban los celtas, en donde el 31 de octubre marca el comienzo en donde los días se comienzan a hacer más oscuros. Es como el año nuevo de ellos, el año nuevo celta, e indica el inicio de la estación más oscura del año para ellos. Originalmente, esta celebración se llamaba Samaín o Samhain, que significa el fin del verano en el idioma gaélico. Bueno, pues ¿qué hizo? Había un papa, que el papa es la representación más alta de la Iglesia Católica, y con su intento de como evangelizar o cristianizar las costumbres paganas que se realizaban en esa época, intentó oficializar, llegó a oficializar que este mismo día que ellos celebraban su año nuevo, su época oscura, como para contrarrestar esa celebración, se empezó a instaurar la celebración de la víspera del Día de Todos los Santos, ese mismo día. Como que esta propuesta no le salió de la mejor manera al Papa, y lo que en realidad paró sucediendo es que en lugar de poder suplantar una celebración con otra, como suplantar la celebración pagana con celebraciones cristianas, celebrando ahora a los santos, a los santos del cristianismo, lo que en realidad se terminó haciendo fue juntando ambas celebraciones y se hizo una como mezcla, a lo cual la palabra que se utiliza para este tipo de mezclas se llama sincretismo, que es mezclar dos culturas o dos religiones para que no haya un choque entre ellas y que hayan desacuerdos o peleas. Entonces se hizo un sincretismo, se hizo una unión entre ambas celebraciones, lo que ahora da origen
a lo que nosotros celebramos actualmente. Ya una vez se pasó a Estados Unidos y a toda la forma de entretenimiento que nosotros tenemos, ya sean películas, imágenes, música, el Halloween se terminó convirtiendo en una de las celebraciones más importantes y más mercadológicamente importantes de todo el año. Ahora, hay un montón de cosas que encierra esta celebración que uno se preguntaría de dónde vienen. Hay leyendas, después de todo lo que ha pasado, como que han ido modificándose poco a poco para que uno vaya adaptándolas a lo que uno tiene. Pero originalmente, por ejemplo, el uso de calabazas, que ustedes han visto en las películas, que hay como una costumbre en donde una calabaza le van haciendo agujeros y le ponen una luz adentro. Pues esta leyenda o esta historia de por qué es que se hace eso, originalmente es una leyenda del folclore irlandés, en donde se cuenta la historia de un granjero, el cual dice esta leyenda, que logró engañar al diablo y lo atrapó en medio de un campo, como plantando cruces alrededor del diablo, y que el diablo no podía escapar porque estaba atrapado con el poder de las cruces que lo estaban reteniendo. Tipo cuando en las películas logran atrapar un demonio y ese demonio no puede salir hasta que alguien más lo libera. Pues este granjero logró como engañarlo, como ya lo tenía atrapado, pues logró como hacer una negociación con él. Cuenta la historia, ¿ok? No atribuyan a que yo les esté enseñando. Cuenta la historia que este granjero logró hacer un trato porque como él tenía al diablo encerrado, o sea, él lo tenía prisionero, logró hacer un trato con el mismo diablo y logró hacer el trato porque de plano el granjero pensaba, bueno, ¿yo qué voy a hacer con mi vida cuando me muera? El diablo me va a llevar. Entonces hizo un trato con el diablo de que, o sea, yo te voy a liberar, diablo. Si vos, cuando yo te libere, me prometes que cuando yo me muera no me vas a llevar. Yo te libero, pero con la condición que cuando yo me muera no te vas a llevar mi alma con vos. Y ok, trato hecho, nunca deshecho, se dieron la mano el diablo y el granjero, a lo que el diablo por fin quedó liberado. Pues al tiempo cuando el granjero dice que pues, se tenía que morir, ¿va? Porque, o sea, tampoco el granjero le hubiera pedido vida eterna, le hubiera pedido algo más, pero no que si se iba a morir, que su alma no se la llevara, por lo menos le hubiera pedido más vida o yo qué sé, ¿va? Pero dice que el granjero pues murió y como no era cristiano, porque nosotros creemos, eso es lo que cuenta la leyenda, ¿ok? Pero nosotros como cristianos, como los valores cristianos, sabemos que si nosotros hacemos las cosas bien, pues nos vamos al cielo, y si hacemos las cosas mal, pues el diablo nos va a llevar al infierno, juntamente con él. Pues esto es parte de la historia. Nosotros creemos en que lo único que te puede dar la salvación, la vida eterna, es reconocer a Jesús como Salvador, como el único puente entre Dios y los hombres, pero esta es la leyenda, ¿ok? Pues resultado de la petición que este granjero le hizo al diablo, el diablo ahora por el trato que hizo no le podía quitar el alma y llevársela al infierno, pero como este granjero tampoco había aceptado o había hecho las cosas bien, tampoco se podía ir al cielo. Entonces se fue al cielo, lo expulsaron, se fue al infierno y el diablo tampoco lo quiso y quedó condenado a vagar toda su vida por toda la eternidad aquí en la tierra. Entonces dice que hubo un regalo que el diablo le dio a manera de burla porque supuestamente quería engañarlo, es que le dio un pedazo de una brasa ardiente del infierno y este granjero lo puso adentro de un nabo para ir alumbrando su camino el resto de toda la eternidad. Gracias a esta leyenda, los niños irlandeses comenzaron a hacer esto en épocas oscuras, porque eso es lo que es Halloween, el inicio de la época oscura, para poder alumbrar el camino. Pero con la migración de los pueblos europeos por la hambruna que hubo en algún tiempo, dice que fueron a Norteamérica, a Estados Unidos específicamente, y como en este nuevo país, en esta nueva área, no se encontraron los mismos frutos de ese tiempo y eran bastante abundantes las calabazas que nosotros conocemos ahora, las anaranjadas, pues comenzaron a utilizar las calabazas para realizar este tipo de linternas, cuales hacían en honor a esta historia del granjero que intentó engañar al diablo y que no pudo. Ahora estamos nosotros allí celebrando disque Halloween y que en los restaurantes y en todos los comedores nos ofrecen pumpkin pie o pumpkin cake o pastel de calabaza. Amigos, hermanos, gente de Guatemala que sabe lo que es una calabaza, aquí en Guatemala no vamos a decir pumpkin pie o pie de calabaza. Aquí, perdonen si ni siquiera sé decir pumpkin cake porque no sé hablar muy bien inglés, perdón. Pero aquí en Guatemala se dice ayote, ¿ok? Va a ser pastel de ayote, pay de ayote. Dejémonos de estos, no son calabazas, son ayote.
Bueno, vamos a la parte más interesante de qué es lo que representa el Día de Brujas y es a las brujas como tal. De todo esto encierra un ambiente bien oscuro, un ambiente del cual uno como cristiano, como creyente de las cosas de Dios, no se debería de acercar por ningún motivo, pero encierra cosas de brujería, de hechicería, de adivinación, de comunicación con espíritus, con los muertos, que son cosas a las cuales nosotros no debemos acercarnos y explícitamente en la Biblia está escrito que no debemos participar de ellas, pero sí podemos aprender o saber de dónde es que proviene todo esto. Y es un montón de información, entonces espero yo como poder juntar todo esto que he estado leyendo, viendo en documentales, leyendo en la Biblia, para poder hacer un resumen lo más ordenado para que podamos entender sobre esto. En la Biblia sí se mencionan adivinos, se mencionan hechiceros. No se menciona la palabra brujos como tal porque en el momento en que fue escrita la Biblia o que fue redactada, pues todavía no existía esta palabra para referirse al tipo de personas que realizan encantos o hechizos. Entonces se utiliza la palabra hechicería. En el Nuevo Testamento, como ustedes saben, el Nuevo Testamento fue escrito en griego y la palabra que se utiliza para poder describir hechicerías es la palabra pharmakeia. ¿Qué es esta palabra? Es la palabra de la cual se deriva palabras como farmacia, farmacología o fármaco. ¿Qué son estos? Son sustancias que nosotros podemos conseguir ahora que tienen algún efecto sobre nuestro cuerpo. Pero eso no siempre fue así. Uno puede utilizar, como siempre les he dicho, las cosas para un buen fin o para un fin que sea malo para nosotros. Entonces, la farmaqueia o los fármacos se pueden utilizar de esta misma manera. Esta palabra se puede traducir como fármacos, como encantamientos, como incluso envenenamiento y hechicería. Y ahorita les voy a explicar exactamente de qué va todo esto, porque van bien ligados y eso es algo que yo he estado aprendiendo hace poco, que tanto la brujería, la hechicería y todas estas cosas oscuras van bien ligadas, mucha. Y ahorita lo vamos a ver con el mundo de las drogas. Y es algo que cuando yo empecé a ver y empecé a entender, dije yo, por Dios, por eso es que suceden estas cosas cuando las personas se drogan y por eso es tan difícil salir de eso. Es porque estas ambas cosas, tanto la hechicería, la brujería como las drogas, van bastante de la mano. No que cada drogadicto sea brujo, pero sí cada brujo puede utilizar drogas, ¿ok? En la hechicería bíblica e histórica normalmente se utilizan drogas de forma normal, que pueden ser sencillas como potentes dependiendo del efecto que se quiere llegar a tener sobre la persona que está realizando estos encantamientos o hechizos. Generalmente cuando se realizaba en tiempos bíblicos, en tiempos de la antigüedad, algún ritual de hechicería, se recurrían a algún tipo de drogas o alucinógenos para poder potenciar eso y mientras estaban realizando el acto, se realizaban o se realizan invocaciones a poderes ocultos y cosas que son del lado de las tinieblas para poder acceder a un mundo espiritual oscuro al cual nosotros no debemos, sí se puede, pero no debemos acceder. Si nos recordamos, hay una historia cuando Moisés llega con el faraón y convierte el agua en sangre. Hay una parte en la Biblia en donde dice que los hechiceros del faraón también lograron hacer lo mismo mediante sus encantos, por lo cual nosotros podemos entender que la hechicería es una forma en la cual el diablo quiere llegar a imitar las cosas que Dios hace con el poder que Dios tiene. Entonces la invocación de cualquier tipo de espíritus que no sean algo de parte de Dios, porque toda invocación de un espíritu que no sea el Espíritu Santo es un espíritu que está vagando aquí, por lo consiguiente es un espíritu que se considera un demonio, el cual nosotros no debemos poder acceder a ese tipo de encuentro. Porque si algo tenemos que tener claro es que sí, o sea, sí existe un mundo espiritual. Existe un mundo que va más allá de lo que nosotros podemos ver físicamente y yo creo personalmente que sí existe y hay un lado oscuro al cual nosotros no debemos acercarnos de ninguna manera. Pero ustedes han visto en las películas y en las caricaturas sobre cómo es que las brujas y todo este mundo oscuro actúan. Lo hacen a través muchas veces de pociones mágicas o de alguna comida especial para poder realizar sus hechizos. Si nos vamos a las películas de Disney, por ejemplo, la bruja que engañó a Blancanieves lo hizo a través de una manzana, de algo que se comía. Si nos vamos a la película, por ejemplo, de las locuras del emperador, ¿se acuerdan que Isma, que era la mala de esa película, logró convertir en llama a Cusco a través de una pócima y tenía como un gabinete lleno de pócimas mágicas
que ella realizaba para lograr hacer sus encantamientos. Y esto fue lo que yo entendí y yo dije, de razón, todo eso lo hacen en las películas. Para realizar sus encantamientos, las brujas utilizan plantas medicinales o plantas mágicas o alucinógenas para poder realizar ese efecto en la mente de las personas que están siendo encantadas o hechizadas. Lo hacen a través de hongos alucinógenos o plantas que tienen neurotoxinas, de las cuales pueden desprender ciertas alucinaciones en la persona que está intentando consumir esa planta mágica. Y aquí podemos ver varias. Por ejemplo, yo hice un listado de varias plantas que mencionaba que son plantas naturales, pero que tienen algún tipo de alucinógeno, el cual las personas la aprovechan para poder realizar este tipo de hechizo. Está la beladona, que es tradicionalmente utilizada con fines terapéuticos y puede causar, entre otras cosas, alucinaciones, convulsiones, visión borrosa y alteraciones de la realidad, de la conducta. El beleño, que también es una droga hipnótica. Todas estas son plantas, o sea, uno puede ir en el campo normalmente y si uno sabe identificarlas, uno bien que puede cortarlas, se hace un tecito y se las echa. Pero es también, o sea, son drogas. Y es una droga hipnótica que anula la voluntad y que se utiliza en rituales de hechicería. También aparece como sustancia de consumo para los vikingos y en algún momento se utilizó como una planta terapéutica para tratar la histeria. Ahora está demostrado que esta es una de las plantas que utilizan para las llamadas drogas de violación, que es como esta cuando alguien va a un bar y le echan algo a su bebida para que esta persona se droga y se duerme y para poder violarlas. Esta planta es una de ese tipo de drogas que utilizan para poder realizarlo. También está la mandrágora, que en la Biblia, dato curioso, se utiliza, se reconoce el uso de mandrágoras en un par de pasajes, pero es utilizada como analgésico y afrodisíaco. Afrodisíaco es como aquello para ella, tú sabes que, para aquello de las cosas de adulto. Y es una planta antiséptica, una raíz antiséptica y que se utiliza para ungüentos, aunque es altamente tóxica y tiene propiedades alucinógenas. Pero ese es el origen de las pociones, ese es el origen de por qué en las películas se utiliza alguna poción que la persona se toma y la realidad se le altera completamente. Entonces podríamos decir que muchas de las películas en donde salen brujas en Disney son únicamente alucinaciones de las personas. ¿Será que en realidad Blancanieves conoció a los 7 enanitos? Porque, o sea, piénsenlo. Sí, de verdad está un poco extraño que después de comerse una manzana, después de morder una manzana, Blancanieves queda dormida y cuando despierta resulta que vive en una casa de puros enanitos, en una casa pequeña en donde ella ni siquiera cabe en la cama. O sea, de verdad suena como una historia que se pudo haber evitado completamente si Blancanieves no se hubiera querido drogar. Pero bueno, ok, estamos especulando. Por ejemplo, el uso de palabras, ustedes han escuchado la frase de abracadabra, patas de cabra. Además de las hierbas utilizadas, las brujas también pueden hacer ungüentos o pociones con partes de productos de distintos animales. Como ustedes saben, sapos, las ranas. Hoy en día nosotros ya sabemos que estos animales cuando se ven amenazados sacan algunos líquidos que son tóxicos para el humano. Pues esos líquidos, al final de cuentas, eso es una droga. Porque una droga, según lo que yo tengo entendido, ahí me van a corregir los que son expertos, pero yo según tengo entendido, una droga es un veneno que está siendo aplicado no con la cantidad suficiente para poder matarte, pero sí con la cantidad suficiente para causarte un efecto en el cual vos te podés poner a alucinar cosas y a ver cosas que en realidad no estás viendo. Por consiguiente, cuando alguien se muere por sobredosis de drogas, es porque esa persona logró tomar tanta droga o consumir tantas drogas que su cuerpo ya no logró soportar ese veneno que poco a poco estaba introduciendo a su cuerpo. Y por consiguiente se terminó muriendo. Pues los animales como los sapos y las ranas tiran un tipo de veneno el cual en dosis bajas también van a causar alucinaciones e intoxicaciones a las personas. Por eso en los hechizos, cuando metían sus pócimas mágicas, utilizaban patas de rana, utilizaban ojos de no sé qué, porque estos animales tienen ese tipo de toxinas que pueden lograr hacer que las personas humanas tengan
algún tipo de alucinaciones. Ahora, a las brujas no se les dio el nombre de brujas, sino fue hasta en el año entre 1400 y 1500 a través de un libro que se llamaba Malleus Maleficarum. Perdón, es que mi latín está también un poco oxidado. ¿Qué significa el martillo de las brujas? En la obra, en este libro se detallan varias pruebas de brujería, ritos, hechizos y pactos diabólicos que hacían las brujas en ese tiempo. Y las formas en las cuales las personas, era como un manual de brujas, en el cual habían formas de prevención para limitar los efectos de la brujería y todo esto, que todo del lado oscuro. A partir de que se publicó este libro, se comenzó también a hacer una cacería de brujas. No sé si han escuchado ese término, pero la cacería de brujas era cuando alguien decía que una persona era bruja porque estaba realizando algún ungüento, alguna medicina, e incluso se sabe que habían personas a las cuales les decían brujas que en realidad no eran brujas, pero con solo la duda en ese tiempo, o sea, no estaban para juegos, no querían estar jugando. Entonces en ese tiempo a alguien que se dudaba si era bruja o no, pues era mejor atacar que defenderse. Entonces hasta aquí llegaste, perdón, pero tu vecino me dijo que eras bruja. Tal vez tú estabas solo haciendo tu sopita ahí de pollo, pero tu vecina me dijo que era una rana la que metiste ahí, entonces lo siento, te vamos a tener que quemar. Pero es que es como un límite bien delgado entre cuál es el uso correcto de las cosas o no. Porque si se dan cuenta, todas estas plantas de cierta forma sí pueden ser utilizadas por una forma buena. Por ejemplo, hay plantas que pueden ser utilizadas de forma antiinflamatoria. Pongamos el ejemplo, y aquí me estoy metiendo en un tema bien controversial, pero pongamos el ejemplo de la marihuana. En Estados Unidos ya es legal. Que sea legal no significa que sea correcto o no utilizarlo. Pero hay casos específicos en los cuales esta droga, la marihuana, sí puede ser utilizada de manera clínica y las personas son beneficiadas al utilizarla. De la misma forma, todas las cosas que nosotros podemos ver que tienen algún efecto en la vida o en la salud de las personas, cualquier cosa que alguien se introduzca, un té de manzanilla, un hongo alucinógeno, incluso hasta una taza de café, puede tener un efecto dentro de la persona que está consumiéndolo. Ya depende de nosotros si tomamos el efecto bueno o nos pasamos y lo utilizamos para otro tipo de cosas. Pues cuenta la historia de que había muchas mujeres en esa época, y eso de verdad es otro boom que me dio la cabeza. Y quiero que veamos que también te vuele la cabeza. Dicen que en una época en donde estaba toda esta persecución en contra de las brujas. ¿Por qué? Porque es que son brujas. O sea, en primer lugar, ¿por qué son brujas y no brujos? Bueno, es que estaba toda la persecución en contra de las brujas. Era una época en la cual las mujeres no valían para los hombres, o sea, no valían para la sociedad. Había habían cosas a las cuales se había descubierto que consumiendo cierto tipo de ungüentos, consumiendo cierto tipo de hierbas, de hongos, habían formas como de quitar dolores, curar heridas, como lo que les digo, la delgada línea entre la farmaqueia y la hechicería, entre la farmacia y la farmaqueia, entre los fármacos y las drogas. Pues a toda persona que se le descubría haciendo algo ahí que no iba tan de acuerdo a las costumbres de lo que estaban en ese momento ellos viendo, pues las tachaban de brujas. A las mujeres, como les digo, que no valían en esa época, tampoco era como que les pusieran mucha atención si algo les dolía o si se enfermaban. Pues descubrieron que a las mujeres les pasa algo que a los hombres no les pasa, que es algo que les pasa todos los meses. Bueno, pues sabemos que cuando a una mujer le pasa esto, que le pasa todos los meses, a las mujeres les duele, y habían mujeres que lograron encontrar algún tipo de ungüento, algún tipo de medicina que podía calmar este tipo de dolores, que si lo aplicaban tan fuerte, o sea, que era un alucinógeno tan fuerte o algo que les podía aliviar tanto el dolor que las ponía a volar. Ok, escuchen esto. Pues ellas encontraron que poniendo ese tipo de medicina en un palo de escoba, ellas podían subirse sobre el palo de escoba y ponerlo en su parte de abajo, porque al parecer uno tiene muchas formas de absorber medicina y una de ellas es por ahí abajo. Por eso existen los supositorios y por eso existen las pastillas. Las pastillas van por arriba, los supositorios por abajo, y al parecer las mujeres también pueden absorber algún tipo de medicina por ahí abajo. Bueno, descubrieron que podían poner este tipo de ungüentos o medicinas o alucinógenos en los palos de las escobas y entraban mucho más rápido al organismo, lo que las hacía alucinar y literalmente las hacía volar. Y ¡oh, sorpresa! Por eso las brujas vuelan encima de un palo en una escoba, porque ese ungüento las hacía volar, las hacía irse.
O sea, todas estas son curiosidades que no sabía y espero que sepas. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de todo esto? Sabemos que la Biblia sí reconoce hechicerías, sí reconoce la brujería, la adivinación, hablar con espíritus, pero todo esto está claramente condenado dentro de la Biblia. Por ejemplo, Saúl en la Biblia fue a comunicarse con una medium para poder comunicarse con un espíritu, con el espíritu de Samuel, y por ese motivo Dios terminó desechando a Saúl. El apóstol Pablo enumera a la hechicería como una de las prácticas pecaminosas que marca la vida de las personas. Él las llama obras de la carne, de entre las cuales está el adulterio, la fornicación, inmundicia, idolatría, hechicería. Y sabemos que en el Nuevo Testamento se utiliza como la palabra farmaqueia, que en la época del apóstol Pablo es la palabra que se utilizaba principalmente para el tráfico de veneno o el tráfico de drogas o alucinógenos, y se aplicaban a la adivinación y al conjuro de hechizos, ya que los hechiceros con frecuencia utilizan drogas para los encantamientos y amuletos para conjurar poderes ocultos. Los hechiceros eran comunes en la cultura también de Egipto. Lo que les decía, cuando Moisés logró hacer que el mar se convirtiera en sangre, los hechiceros también lo lograron hacer a través de sus métodos propios para poder hacerlo. En resumen, la brujería, la hechicería y todo esto es un intento de eludir la sabiduría y el poder de Dios para poderle dar la gloria a alguien que no es Dios, o sea, a Satanás. Por consiguiente, esa es la razón por la cual Dios no tolera la brujería, ni la hechicería, ni ninguna de estas prácticas, porque es una forma de restarle el honor y el mérito al poder de Dios y demostrar que alguien más también puede hacerlo. Y Dios sabemos que no comparte su gloria con nadie, que Él es omnipotente, omnipresente y omnitodo, porque Él es todo en todo. Por lo que Dios desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento llama a este tipo de prácticas como abominación hacia Él. Y sabemos que este tipo de costumbres pues se van a seguir realizando porque sí, están bien relacionadas una cosa con otra, las drogas, con la hechicería, con la brujería y todo este ambiente que no es del ambiente del lado de Dios. Sabemos que en el final de los tiempos también se van a realizar porque está escrito en el libro de Apocalipsis, cuando se narran los últimos capítulos, que los hechiceros van a tener su parte en el lago de fuego y azufre, y esta es la muerte segunda. Entonces nada, esto es un montón de información que yo tenía, de verdad espero haberla trasladado de la mejor manera, cosas que en serio me impactaron tanto que uno ve las cosas y uno no piensa de dónde provienen, pero espero que este video te sirva como cultura general para saber un poco acerca de qué es lo que estamos celebrando o qué, no estamos celebrando, de lo que las personas están celebrando, de los especiales que se ven en la tele y todo eso. No te voy a decir, aléjate, condena a todos porque vos sos santo, porque cada uno es pensante, yo sé que nosotros somos inteligentes para poder saber qué cosas son correctas y qué cosas no. Yo quería que supiéramos el origen de esto. Espero que este podcast haya sido tan interesante para vos como lo fue para mí el averiguar todo esto. Y ya saben, aquí nos miramos primero la otra semana con otro podcast, porque aquí estamos ya comprometidos. Vamos a seguir haciendo videos para que nos podamos seguir viendo. Que esta plática te haya servido a vos tanto como para mí. Y nada, te quiero mucho. Que el Señor te bendiga. Órale.